Bendiciones, amados y amadas. Nuevamente es un honor, es un gran placer el poder impartir una enseñanza más en este día sábado, continuando con esta serie de misterios de la Biblia. En la semana pasada, en la enseñanza pasada, vimos un misterio en cuanto a la vida de Israel, en cuanto a la vida de Jacob. El día de hoy estaremos básicamente haciendo lo mismo, pero en lo que respecta a su hermano Esaú. El día de hoy comenzamos a profundizar en la vida de Esaú, el velludo o el menospreciado, como algunos lo han apodado desde días antiguos. Recordemos que Esaú es un descendiente directo de Isaac, es un nieto de Abraham, pero en su vida temprana y futura lo rodean muchos misterios no del todo buenos. Para esta enseñanza utilizaremos la Santa Escritura de Yahweh, como podrá ser obvio, pero también hemos de utilizar el libro de Yacer, o el libro del justo, como algunos lo titulan. Un libro que, recordemos, es bastante mencionado tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. En enseñanzas antiguas hemos visto que dicho libro es ampliamente rico en historia y sabiduría. Por supuesto, para comenzar a abordar el misterio de la vida de Esaú y el misterio de sus descendientes, los edomitas o falsos judíos o incluso la sinagoga de Satanás, como algunos los han titulado, es necesario que comencemos desde el inicio, desde el comienzo, desde el principio. Quiero, por favor, si usted es tan amable, que me acompañe a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, del verso 20 al verso 26. Génesis capítulo 25, del verso 20 hasta el verso 26. Dice así pues la Escritura: Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán de Harán, hermano de Labán, arameo. Entonces oró Isaac ante Yahweh a favor de su esposa, por cuanto ella era estéril, y Yahweh le respondió, y su esposa Rebeca concibió, y ella era afligida por sus hijos en su vientre, y dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y Yahweh le respondió: dos pueblos hay en tus entrañas, dos naciones se dividirán desde tus entrañas. Una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Y habiéndose cumplido el tiempo de su alumbramiento, he aquí que había mellizos en su vientre. Salió el primero, y era rojizo, y lleno de cabello rizado, y le pusieron por nombre Esaú. Después de él salió su hermano, con su mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Hasta ahí, amados. Es interesante lo que nos menciona, ¿verdad?, la Escritura. Vemos, ¿verdad?, que desde el inicio hay una gran diferencia. Jacob, por lo que se ve en su nacimiento, podríamos decir que era como podría nacer cualquier varón normal desde el vientre de su madre, un lampiño, como le dirían en algunos países. Por otra parte, Esaú no solamente estaba lleno de cabello en todo su cuerpo, sino que además era rojizo, lo cual es un misterio bastante interesante. Vemos también que Esaú sale de la manera más natural posible, mientras que por otra parte, cuando está saliendo Jacob del vientre de Rebeca, sale con su mano aferrada al talón de Esaú. Y esto es interesante. Si usted
analiza conmigo en el verso 22, la primera parte del verso dice que Rebeca era afligida por sus hijos en su vientre. Y esto es interesante porque la palabra afligida que menciona el verso 22 es de una raíz primaria antigua hebrea que es Raksax. Raksax básicamente se traduce como que ambos hijos peleaban, combatían, luchaban adentro del vientre de Rebeca. También significa partir en pedazos, agraviar, luchar, magullar, romper, oprimir, quebrantarse. Bajo la concepción hebrea, esta raíz primaria en el tiempo antiguo era utilizada cuando entre dos hombres había un combate a muerte. Imagínate qué interesante es esto. Mira el misterio que hay en estos dos hermanos. Una raíz que era utilizada cuando entre dos hombres había un combate a muerte. Y podríamos entenderlo de una manera más fácil si Jacob y Esaú ya fueran adultos, si ya estuvieran fuera del vientre de Rebeca. Pero aquí vemos que todavía están adentro del vientre de Rebeca y pues a lo que menciona la palabra original en hebreo, desde ya había una alta lucha entre ambos. Desde el inicio se nos deja en claro que ya había una rivalidad entre Jacob y Esaú. No eran simples movimientos los que Rebeca sentía por parte de ambos bebés dentro de su vientre. No eran unas pataditas o unos golpecitos que quizás una madre puede llegar a sentir como algo cálido o de ternura cuando siente que su hijo o su hija se mueve dentro de su vientre. De igual manera, en el verso 23, Yahweh le menciona algo muy distintivo a Rebeca y es necesario que pongamos atención. Si tú te das cuenta, en el verso 23 dice que Yahweh le dice que hay dos pueblos en sus entrañas. Hay dos naciones que se dividirán desde las entrañas de Rebeca. Yahweh simboliza perfectamente lo que vendría en un tiempo futuro por parte de ambos mellizos. No son unos hermanos cualquiera. Yahweh los simboliza en una escala ascendente. Fíjate que primero menciona que serán dos pueblos. Instantáneamente menciona que dos naciones se iban a dividir desde sus entrañas. Un pueblo, por supuesto, no es lo mismo que una nación. Una nación, como bien sabemos, es mayor a un pueblo numéricamente hablando. Sabemos muy bien cómo fueron los pasos del pueblo de Israel y por supuesto también de la nación de Israel, tanto los buenos como los corruptos y cómo se mantienen a día de hoy. Sin embargo, del pueblo de Esaú, de la nación de Esaú, de los edomitas, de los descendientes de Esaú, la gran mayoría no sabe mucho. Hay unas características bastante interesantes que a cualquiera podrían llamarle la atención si se tiene una buena comprensión lectora. Por ejemplo, sobre Esaú, en el verso 25 nos damos cuenta que era rojizo, y esto es interesante porque más allá de describir quizás el color del cabello de Esaú, también tiene otras cosas que implican en lo que respecta a lo que se utiliza, las palabras que se utilizan en el hebreo estricto. Por ejemplo, cuando se menciona esta palabra rojizo en el verso 25, en el hebreo antiguo se está utilizando una raíz secundaria que es agmoni. Agmoni significa a simple vista rojizo del cabello y o la piel. Es decir, lo que esta raíz nos está mostrando es que probablemente
más allá de que Esaú fuera rojo en su cabello, a lo mejor también lo era de la piel. Ahora, como ustedes sabrán, cualquier raíz secundaria tiene que provenir de otra raíz. En este caso, esta raíz secundaria, Acmoni, proviene de una raíz primaria que es Adán, con M al final y acento en la A. Adán significa o representa mostrar sangre en el rostro, como cuando una persona blanca recibe un golpe o está llena de cólera, de ira, de enojo, de frustración, y todo su rostro, toda su cara, todos sus vasos sanguíneos se llenan. Eso es lo que está representando. Y por supuesto, esta raíz primaria tiene su fuente o su provenir de una raíz alternativa que es Odén. Odén significa rojo, rojizo como la piedra sárdica o como un rubí, rojizo como el rubí en el cabello y o la piel. Entonces es interesante porque no solamente era un rojo cualquiera como la tinta de un bolígrafo, sino que como una piedra sárdica o como un rubí, como una piedra preciosa, era el color del cabello de Esaú y quizás, no estoy diciendo que sea, pero quizás su piel. Ahora, también en el mismo verso 25 se menciona que él era alguien lleno de cabello o velludo, como lo mencionan diferentes versiones. Esta palabra o ambas palabras, ya sea que en su Biblia aparezca la palabra lleno de cabello o velludo, en el hebreo antiguo se utiliza una raíz alterna que es sa'ar, que significa cabello desarreglado, vestido o cubierto completamente de pelo. Pero no se queda ahí, porque también sa'ar significa algo o alguien que produce espanto, horror, que hace temblar, individuo que es como un torbellino, fuerte, hiriente. Por si fuera poco, esta raíz alterna que es sa'ar viene de una raíz primaria que es sa'ar, que es un individuo que arrebata, que horroriza, que hace temblar, persona cuyo espíritu es como una tempestad, una persona asperosa, fuerte, hiriente, de un carácter y un temperamento bastante sólido. Estas son cualidades de Esaú muy interesantes porque desde aquí nos damos cuenta que Esaú quizás no necesariamente era la persona más empática o simpática que pudo haber existido en su tiempo. Bajo estas raíces, bajo el significado de estas raíces, podríamos determinar que Esaú era alguien realmente que causaba temor. Recordemos que incluso más adelante en la escritura se nos llega a mencionar que Esaú era completamente diestro, era ágil para la caza. Ahora bien, cuando nace Jacob, vemos que él tenía su manita de bebé aferrada o trabada al talón de Esaú. La raíz antigua hebrea que se utiliza para esta expresión es la raíz primaria akhaz. Akhaz significa agarrar fuertemente, apoderarse, atrancar, poseer, tomar fuerte y sorpresivamente a otro, como si se estuviera tratando de un ataque. Todo esto es de tenerlo muy, pero muy en cuenta, amados y amadas. Como damos cuenta, cuando nosotros indagamos en estas características de Esaú, es como si recibiéramos, una bofetada en el rostro para despertar. Por supuesto, es natural en nosotros que comencemos a hacer preguntas. Muchas de ellas en ocasiones se quedan sin respuesta alguna. Ahora, de acuerdo al Talmud arameo y babilónico, recordemos, abriendo un paréntesis, recordemos que el Talmud o los Talmud
fueron copias exactas de la escritura junto a comentarios de verdaderos eruditos. Los Talmud se utilizaban a menudo cuando el pueblo de Israel era derrotado y llevado a cautiverio por más de 4 generaciones. Esto se hacía para que evidentemente los futuros estudiosos de Israel, los futuros estudiosos de los libros, supieran lo que había acontecido en el tiempo antiguo. De acuerdo al Talmud arameo y de acuerdo al Talmud babilónico, Esaú no solamente fue diestro para la caza, sino que además también era diestro para el combate, además de portar gran astucia para confundir y engañar a sus adversarios. Se menciona también que Esaú guardaba un profundo afecto y respeto hacia su padre, es decir, hacia Isaac, pero era reacio a la voluntad de Yahweh, a diferencia de su hermano Jacob. Aunque por supuesto recordemos que Jacob al inicio no es como que estuviera tan interesado en los propósitos o en los caminos de Dios. Por ende, entre Jacob y Esaú siempre hubo una rivalidad entre ambos hermanos por ver a quién favorecía más su padre. Se disputaban por el reconocimiento de Isaac. Por ejemplo, si usted me acompaña al libro de Yacer, el libro que les mencionaba anteriormente, en el capítulo 26, del verso 14 al 18 del libro de Yacer, menciona lo siguiente: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y toda la gente de la tierra llamó su nombre Esaú, porque éste fue hecho completo en la matriz. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Y los muchachos crecieron a su 15º año, a los 15 años básicamente, y salieron a la sociedad de hombres. Esaú era un hombre intrigante y engañoso, diestro en la caza, hombre del campo, y Jacob era un hombre sabio que habitaba en tiendas de campañas, pastoreando rebaños y aprendiendo las instrucciones de Yahweh y las órdenes de su padre y de su madre. E Isaac y los hijos de su casa moraron con su padre Abraham en la tierra de Canaán, como Dios los había mandado. Eso nos amplifica un poco más el panorama de lo que estaba aconteciendo en aquella época en la vida de estos hermanos. Estos textos nos abren un poco más el entendimiento hacia la persona de Esaú, aunque ciertamente hay algo que en lo personal me llama mucho la atención. Si nos fijamos en el verso 14 de aquí de Yacer, se menciona que Esaú fue hecho completo en la matriz. Lo menciona no como una sugerencia, sino más bien como un hecho afirmativo, como algo veraz, verídico, como algo estipulado. Por el contrario, no se menciona necesariamente lo mismo sobre Jacob. ¿Qué habrá pasado dentro del vientre de Rebeca como para que Esaú haya sido formado por completo en su matriz, pero Jacob no? Son preguntas que quedan en la vida de cualquiera que comience a indagar estos misterios. Así como hay otros misterios. Por ejemplo, hay un profundo misterio en el famoso relato muy conocido cuando Esaú vende su primogenitura a su hermano Jacob. Quiero que me acompañe, si fuera tan amable, a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, y vamos a leer del verso 27 al verso 34. Fíjate lo que nos está mencionando la escritura. Dice así: y habiendo crecido los niños, Esaú llegó a ser un hombre diestro en la cacería, hombre de campo, y Jacob era un hombre íntegro y habitaba en una tienda. Mientras Isaac amaba a Esaú
porque le gustaba comer lo que él cazaba, Rebeca amaba a Jacob. Aconteció que habiendo preparado Jacob un guisado, he aquí su hermano Esaú vino del campo, exhausto. Entonces Esaú dijo a Jacob: permíteme probar ese guisado rojo, porque estoy exhausto. Por eso fue llamado Edom. Pero Jacob le respondió: véndeme hoy, pues, tu primogenitura. Entonces Esaú dijo desde su corazón: he aquí, voy a morir. ¿Para qué me aprovecha la primogenitura? Luego Jacob le dijo: júramelo hoy. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le permitió comer a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se marchó. Así pues menospreció Esaú la primogenitura. Hasta ahí, amados. Curioso cómo en el verso 32, Esaú, si tú pones atención a la mitad del verso 32, Esaú le menciona a Jacob que va a morir. La pregunta es ¿por qué? No puede ser por causa de algún agitamiento que haya tenido, puesto que recordemos que Esaú ya estaba acostumbrado a la caza. Recordemos que de Esaú se nos narra que era un hombre diestro, cazador, ágil, fuerte, e incluso, como mencionamos anteriormente, diestro para el combate. Por lo tanto, él ya estaba acostumbrado a cierto estrés, tanto físico como cardiovascular. Tener la idea de que Esaú había quedado exhausto por una caza que había hecho, por haber cazado un animal, sería, con todo respeto, como creer que un físico culturista que logra levantar, no sé, 150 kilos, se va a fatigar levantando una mancuerna de 5 kilos. ¿Sí me explico? Muy probablemente Esaú afirma que iba a morir por lo que se narra de acuerdo al libro de Yacer. Regresemos, por favor, al libro de Yacer. Y precisamente en el capítulo 27, el libro de Yacer, en el capítulo 27, hay algo muy interesante y que quizás sea la razón por la cual Esaú le menciona a Jacob que iba a morir. Le afirma a Jacob que iba a morir. Algunos quizás ya hayan leído el libro de Yacer y sabrán lo que voy a mencionar a continuación. De acuerdo al libro de Yacer, Nimrod no muere de manera natural, sino que al final tiene un combate precisamente con Esaú. Y Esaú, que ya estaba adiestrado, preparado para arrebatar vidas, termina obteniendo la victoria no solamente delante de Nimrod, sino que también delante de sus soldados, de sus guerreros, de sus varones fuertes. El libro de Yacer, en el capítulo 27, menciona lo siguiente: y aconteció después de la muerte de Abraham, que Esaú con frecuencia entraba en el campo para cazar, y el rey Nimrod de Babel, el mismo que era Anrafel, también con frecuencia iba con sus hombres fuertes a cazar en el campo y pasearse con ellos en el frescor del día. Nimrod vigilaba a Esaú todos los días, ya que se formaron celos de él en el corazón de Nimrod contra Esaú todos los días. Y durante un cierto día, Esaú entró en el campo para cazar, y él encontró que Nimrod andaba en la selva con 2 de sus guerreros, con 2 de sus hombres. Y todos sus hombres fuertes y su gente estaban con él en el campo, pero permanecieron a una distancia de él y se fueron en direcciones opuestas a cazar. Y Esaú se ocultó de Nimrod y se escondía de él en la selva.
Y Nimrod y sus hombres que estaban con él no lo vieron, mas Nimrod y sus hombres con frecuencia caminaban por el campo en el frescor del día para saber dónde sus hombres cazaban en el campo. Nimrod y sus 2 hombres que iban con él llegaron al lugar donde ellos estaban, cuando de repente Esaú brincó del lugar donde estaba agachado y desenfundó su espada y se apresuró y corrió a Nimrod y le cortó la cabeza. Esaú posteriormente luchó una lucha desesperada contra los 2 hombres que estaban con Nimrod, y cuando ellos le llamaron, Esaú giró hacia ellos y los golpeó con su espada y los mató fuertemente. Y todos los hombres fuertes de Nimrod, que lo habían dejado para ir de caza, oyeron el grito a una distancia y conocieron las voces de aquellos 2 hombres y corrieron para conocer la causa. Cuando encontraron a su rey y a los 2 hombres que iban con él muertos en la selva. Y cuando Esaú vio a los hombres fuertes de Nimrod que venían a una distancia, él huyó y así escapó. Pero Esaú tomó la ropa valiosa de Nimrod que el padre de Nimrod le había dado a Nimrod y con la cual Nimrod prevaleció sobre toda la tierra, y él las llevó y las ocultó en su morada. Esaú tomó aquella ropa y entró corriendo en la ciudad debido a los hombres de Nimrod, y llegó a la casa de su padre cansado y agotado de luchar, y él estaba listo para morir del sufrimiento cuando se acercó a su hermano Jacob y se sentó delante de él. Entonces Esaú dijo a su hermano Jacob: He aquí, yo voy a morir el día de hoy. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob actuó sabiamente y con audacia con Esaú en este asunto. Y Esaú vendió su primogenitura a Jacob porque fue a causa de Yahweh. Y la parte de Esaú de la cueva del campo de Macpela, que Abraham había comprado de los hijos de Het para posesión de un cementerio, Esaú también vendió a Jacob, y Jacob compró todo esto de su hermano Esaú por el valor dado. Ese valor, recordemos que era el pan con el guisado de lentejas que Jacob le otorga a Esaú, de acuerdo a Génesis capítulo 25. Y Jacob escribió todo esto en un libro, y él declaró lo mismo con testigos, y lo selló, y el libro permaneció en las manos de Jacob. Cuando Nimrod, el hijo de Cus, murió, sus hombres lo levantaron y entraron en consternación, y fue sepultado en su ciudad, y todos los días que Nimrod vivió fueron 215 años, y él murió a causa de Esaú. Y los días que Nimrod reinó sobre la gente de la tierra fueron 185 años, y Nimrod murió por la espada de Esaú en deshonra y desprecio, y la simiente de Abraham causó su muerte según él había visto en su sueño. Y en la muerte de Nimrod su reino se dividió en muchas divisiones, y todas aquellas partes que Nimrod reinó fueron devueltas a los reyes respectivos de la tierra, quienes las recuperaron después de la muerte de Nimrod, y toda la gente de la casa de Nimrod fueron esclavizados por mucho tiempo por todos los otros reyes de la tierra. Hasta ahí. Eso es lo que menciona el capítulo 27 del libro del justo o del libro de Yacer. Nos damos cuenta, amados, del trasfondo que verdaderamente existe detrás de la venta de la primogenitura por parte de Esaú. Abraham, de acuerdo a Génesis capítulo 25, versos 7 y 8, vivió 175 años. De la muerte de Nimrod no se menciona nada en la escritura. De acuerdo a lo que acabamos de leer en el libro de Yazar, vemos que Nimrod logró disfrutar, si se le podría decir de esa manera, de 215 años y de los cuales reinó 185 años. En pocas palabras, el descendiente que portaba consigo el genoma del Nahash se hizo rey a sus 30 años y vivió todavía 40 años más que el propio Abraham.
Esto es algo que muchos lo saben, evidentemente, cuando logran estudiar de manera detenida las cronologías de los patriarcas. Ahora, a pesar de todo lo que hemos observado hasta el momento sobre el hermano de Jacob, sobre Esaú, de acuerdo a la propia escritura, Esaú era un hombre inmoral y profano. Así que ponte a pensar, en su nacimiento era rojizo como una piedra sárdica o como un rubí. En su vello, aunque existe la posibilidad que también en su piel, era un hombre totalmente diestro para la caza, fuerte para la batalla, para el combate, alguien con un carácter totalmente tormentoso que infundía horror y temor en sus adversarios. Como acabamos de leer aquí en Yacer capítulo 27, vemos que es alguien que logra combatir contra 3 hombres a la misma vez. Logra matar a Nimrod y a la misma vez a los 2 guerreros que lo acompañaban. También vemos que es alguien que las cosas serias no las toma, valga la redundancia, con la seriedad posible. Pues vemos que al final toda la primogenitura se le hizo fácil venderla por un simple y sencillo guisado de lentejas. Y ahora, de acuerdo a la escritura, se menciona que Esaú, además de todas estas cualidades, era un hombre inmoral, era un hombre profano. Si tú te fijas en Hebreos capítulo 12, verso 16, Hebreos capítulo 12, verso 16, dice lo siguiente: no hay entre ustedes ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por comida. De acuerdo a Hebreos, Esaú era un hombre profano e inmoral, sexualmente hablando. Parte de los creyentes en la actualidad creen que Esaú se ganó estos títulos a causa de haber vendido su primogenitura, pero esto es incorrecto e ilógico. Nadie se ha hecho inmoral, sexualmente hablando, por el hecho de vender su primogenitura. Nadie es profano por el hecho de tener un espíritu de tempestad, como en el caso de Esaú. Debemos indagar el por qué se le llama de esta manera a Esaú. Para empezar, todo queda un poco más claro si nosotros nos metemos en el idioma original que es escrito este texto. Cuando nosotros vemos esta palabra inmoral en el griego antiguo o griego koiné, se utiliza una raíz secundaria que es pornos. Esta raíz secundaria que es pornos se desprende de una raíz alterna que es pernemi. Pernemi significa varón que se vende, un zorro, un ramero, un prostituto, un hombre libertino, un fornicario. Ahora, lo interesante es que pornos, que es una raíz secundaria, y pernemi como una raíz alterna, se desprenden de una raíz estricta que es porneia. Porneia es de donde en la actualidad pues se desprende todo lo que nosotros conocemos como pornografía. Porneia significa prostitución, idolatría, adulterio e incesto. Muy, pero muy vergonzoso, evidentemente, lo que ocurre en la vida de Esaú. Ahora, por si fuera poco, también la propia escritura nos menciona la vida sexual de Esaú. Por ejemplo, vamos a ver con quién se termina casando Esaú. Y por supuesto, las mujeres con las que se casa Esaú no fueron la mayor de las alegrías para sus padres. Génesis capítulo 26, verso 34 y 35. Vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 26, verso 34 y 35. Mira lo que dice la escritura. Y aconteció que a la edad de 40 años, Esaú tomó por esposa a Yehudic, hija de Beeri, Eteo, y a Basemac, hija de Elón, Eteo,
y ellas causaron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. La escritura es clara. No dice que causaron alegría, que trajeron paz, amor, que fueron solidarias, que hubo una relación de la manera más afectuosa y cordial posible con sus suegros, sino que claramente causaron amargura de espíritu, tanto a Isaac como a Rebeca. Amargura, esta palabra que nosotros vemos aquí en este verso 35 de Génesis, se utiliza una raíz alterna que es morá, que es problemas o amargura. También morá a menudo va anexada a otra raíz primaria que es marar. Marar significa afligir amargamente, hacer enfurecer de manera constante a otro individuo. Por si fuera poco, de esta raíz primaria nace una raíz alterna que es mará, que significa destilar amargura, provocar en otros individuos cólera y crueldad. Esto es tremendo. Básicamente vemos que las esposas de Esaú, Yehudí y Basemac, eran mujeres que constantemente provocaban problemas, que traían amargura, que hacían enfurecer a otros. En este caso, para lo que nos menciona la Escritura, de manera constante, a los suegros, a Isaac y a Rebeca, los provocaban en cólera. Que de por sí vemos también que Esaú no fue la persona más lista para escoger a sus mujeres, puesto que, si nos damos cuenta, ambas mujeres tenían un linaje eteo. Y recordemos que los eteos llegaron a mezclarse también con los descendientes de los eneos. En otras palabras, con los descendientes de Caín. Aquellos que portaban esa genética, ese genoma maldito dentro de sí. Pero también el libro de Yacer nuevamente nos da un poco más de contexto del por qué las primeras esposas de Esaú causaban amargura en Rebeca y en Isaac. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Yacer nuevamente, en el capítulo 29, y vamos a leer del verso 13 al verso 15. Yacer, capítulo 29, verso 13 al 15. Dice así: Y Esaú moró en la tierra de Seir 6 meses sin ver a su padre y a su madre. Y luego Esaú tomó a sus mujeres y volvió a la tierra de Canaán. Y Esaú colocó a sus 2 mujeres en la casa de su padre en Hebrón. Y las mujeres de Esaú fastidiaron y provocaron a Isaac y a Rebeca con sus obras, ya que ellas no andaban en los caminos de Yahweh, sino que servían a los dioses de sus padres de madera y de piedra, como sus padres las habían enseñado, y ellas eran más malvadas que sus padres, y hacían según los malos deseos de sus corazones, y sacrificaban y quemaban a Baalín. E Isaac y Rebeca se cansaron, se hartaron de ellas. Baalín son dioses paganos, ángeles caídos. De acuerdo a historiadores, el término Baalín no solamente hacía una referencia a dioses paganos, sino que eran dioses menores que servían a Baal. Es decir, que servían a Satanás, que servían a Jalel, a Lucifer. La vida amorosa de Esaú no termina acá, ya que además de estas 2 esposas, Esaú tenía o tiene más adelante una tercera esposa por parte de la línea genealógica de Ismael.
Esaú básicamente creía en todo esto del poliamor. Con una, con otra, con una tercera, si puede con 3, ¿por qué no ha de tener otras 100? En Génesis capítulo 28, del verso 6 al verso 9, se nos menciona lo siguiente. Génesis capítulo 28, verso 6 al 9, dice así: Al ver Esaú que Isaac había dado la bendición a su hermano Jacob y que lo había enviado a Padán de Aram a tomar esposa de allí, porque cuando los bendijo le ordenó diciendo: No tomarás esposas de las hijas de Canaán, y que Jacob, en obediencia a su padre y a su madre, se había marchado a Padán de Aram. Entonces Esaú se dio cuenta de que las hijas de Canaán eran inaceptables a los ojos de su padre Isaac. Entonces Esaú fue a Ismael, hijo de Abraham, y además de sus otras esposas, tomó por esposa a Bismac, hermana de Nebayoc, hija de Ismael, hijo de Abraham. Bíblicamente hablando, de acuerdo a este registro bíblico, nos damos cuenta que hasta el momento Esaú ya lleva 3 esposas, aunque de acuerdo a las tradiciones antiguas se cree que Esaú llegó a tener un total de 6 esposas. Sea o no esto cierto, nos damos cuenta de que Esaú se decantó por la poligamia, algo que a Yahweh evidentemente no le agrada en el ser humano. En el pasado, por supuesto, lo permitió en algunos patriarcas y en algunos reyes. Por si fuera poco, hermanos, no debemos tomar a la ligera las primeras 2 esposas que Esaú tuvo, ya que eran eteas provenientes de Canaán. Los eteos, recordemos que era un pueblo híbrido que se mezcló con la estirpe del Nahash, con el linaje de Canaán. Además de que, bíblicamente hablando, los eteos no solamente llegaron a mezclarse con los eneos, sino que también es muy probable que en ellos habitara el genoma de los nefilitas. Los eteos, recordemos que eran un pueblo completamente pagano, barbárico. Era un linaje exclusivamente para la guerra. La cultura de los eteos influenció mucho en mitologías, ceremonias oficiales y rituales religiosos. Los eteos o hititas, como algunos le conocen, no solamente eran barbáricos, sino también sumamente astutos en la política. La descendencia de los hititas dio también gobernantes poderosos que habitaron en las ciudades antiguas de Cusar y Kanesh. Es hasta el año 1650, antes de la llegada del Mesías, que adoptaron la escritura cuneiforme por parte del pueblo babilónico. Admirablemente, este pueblo eteo o hitita llegó a dominar 8 diferentes lenguas. Se cree que el origen de los hititas ocurre paralelamente con Sargón de Akkad, que es el mismo Nimrod, descendiente del ceneo de Caín, otro Nahashim más. Recordemos que de la tierra de Canaán, pues básicamente se le llamaba tierra de Canaán porque, valga la redundancia, era una tierra dada a Canaán. Hijo maldecido de Can, el nieto de Noé, portador de la semilla maligna que heredó la misma epigenética de su padre Can. Canaán, recordemos que como pueblo fue un pueblo totalmente corrupto, en donde la mala semilla del Nahash logró cohabitar junto con aquellos que portaban el gen de los nefilitas en el periodo antediluviano. Amados, ciertamente lo que se nos habla en la escritura en cuanto a Esaú, no podemos decir que es lo más
honorable, a decir verdad. Esaú se mezcló con quien no tenía que hacerlo. Se mezcló con personas con las que realmente era mejor mantenerlas a distancia. Es por esta razón que no solamente Esaú, sino también sus descendientes, los edomitas, fueron aborrecidos por Yahweh. Copiaron los pasos de Esaú. En Romanos capítulo 9, en el verso 13, la escritura lo deja en claro. Tal como está escrito, ciertamente a Jacob amé, pero a Esaú ciertamente aborrecí. Hay 4 ejemplos pero muy claros que yo quisiera que tú indagaras terminando esta enseñanza para que te des cuenta de quiénes eran los edomitas, quién era Esaú, el líder de Edom, para que te des cuenta del carácter aguerrido que tenían estas personas, que tenía Esaú. Por ejemplo, ves esto en Génesis capítulo 27, del verso 1 al 45. También en Génesis capítulo 32, del verso 1 al verso 11. Si utilizas el libro de Yacer, te recomendaría que te dieras una vuelta, que le dieras un vistazo al capítulo 57 y 58 del libro de Yacer. Amados, en la siguiente enseñanza estaremos hablando sobre la nación de Esaú, sobre sus descendientes, sobre Edom, los edomitas. Fíjate que en Génesis capítulo 36, verso 8 dice lo siguiente: habitó por lo tanto Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Ese será un misterio en el cual será todo un honor profundizar y evidentemente compartir con ustedes, amado pueblo de Dios, para la siguiente enseñanza. Amados, espero que hayan aprendido algo nuevo. Compartan, ¿verdad?, la enseñanza con cuantos puedan. Gracias a todos aquellos que se suscriben a este canal. Ha sido un honor poder publicar nuevamente una enseñanza en este canal, en este ministerio virtual de Exponiendo la Palabra, un sábado más, una semana más. Yahweh esté con ustedes. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos hasta la siguiente semana. Por favor, cuídense.